Ya has vivido esta situación. Alguien se aleja y todo dentro de ti grita para correr tras esa persona, para buscar explicaciones, para intentar arreglar lo que sucedió. El problema es que este impulso casi siempre te lleva al lugar equivocado. Es el lugar donde pierdes el respeto, la claridad y, principalmente, tu propia dignidad. Y cuanto más insistes, menos esa persona te ve como alguien digno de estar a su lado. Es como arena fina escurriéndose entre los dedos. En este video no solo te explicaré por qué nunca debes correr detrás de quien se alejó, te mostraré qué hacer en su lugar, de forma inteligente, estratégica y emocionalmente madura. Esto no serán palabras vacías. Nos apoyaremos en los grandes sabios del estoicismo, que ya entendían esto hace milenios, y también encontraremos respuestas en la psicología moderna. Este video es para hombres cansados de menospreciarse por quien no ve su valor, y principalmente para quienes quieren cambiar las reglas del juego, sin necesidad de arrastrarse. Si has pasado por un distanciamiento, una ruptura, una pelea o incluso ese silencio que parece no tener motivo alguno, quédate conmigo hasta el final. Saldrás de aquí con más fuerza, más claridad y, quizás, con una percepción completamente nueva sobre lo que significa perder a alguien. Primero, debemos entender que el instinto de correr tras alguien es emocional, no racional. Cuando alguien se aleja de nosotros, el primer impulso que suele dominarnos no nace de la claridad, sino de la urgencia. Es una reacción visceral, primitiva, que brota de la parte más antigua de nuestro cerebro, el sistema límbico. Allí, el miedo a la pérdida activa el mismo circuito neural que el cerebro activa ante una amenaza física. No estamos simplemente tristes por un distanciamiento. El cuerpo lo interpreta como si estuviera en peligro de supervivencia. Por eso, muchos hombres, al ver a una mujer alejándose, entran en pánico, envían mensajes impulsivos, intentan resolver con declaraciones y gestos grandiosos. Pero lo que está dirigiendo todo esto no es amor, es ansiedad. Es el mismo tipo de impulso que hace que un niño corra tras su madre en el supermercado cuando ella sale de su vista por 3 segundos. El problema es que muchos hombres crecen físicamente, pero siguen actuando como niños emocionales ante el rechazo. Séneca ya decía, la prisa es la marca de la mente débil. Cuando alguien se aleja, la dificultad no está en la ausencia del otro, sino en el hecho de no atrevernos a enfrentar el silencio que esa ausencia nos impone. La filosofía estoica enseña que el valor de un hombre no debe depender de fuerzas externas, y la ausencia es exactamente eso, una fuerza externa. Si tu estabilidad emocional se desmorona porque alguien dejó de responderte, el problema no es su silencio, es el ruido dentro de ti. Esa reacción inmediata de correr tras ella es la voz de un ego frágil que cree que necesita ser elegido para ser valioso. Pero el hombre verdaderamente libre, como enseñaba Epicteto, es aquel que no se vuelve esclavo ni siquiera de sus propios deseos. La neurociencia moderna refuerza esta visión. El sistema de apego ansioso hace que el cerebro intente restaurar conexiones a cualquier costo, incluso cuando estas conexiones son perjudiciales. Estudios con resonancia magnética funcional muestran que el rechazo activa las mismas áreas del cerebro asociadas con el dolor físico. Por eso duele tanto, y por eso tenemos dificultad para actuar racionalmente en esos momentos. Pero aquí está el giro. Entre el impulso y la acción existe un espacio, y en ese espacio reside tu libertad. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de los campos de concentración nazis, decía, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside nuestro poder de elegir. Correr detrás es no usar ese espacio, es reaccionar como un animal herido. Pero elegir el silencio, la pausa y la observación es donde comienza tu dominio personal. Imagina un ejemplo real. Un empresario de 42 años, divorciado, cuenta que su primera reacción después de la separación fue intentar reconquistar a su exesposa con regalos, mensajes y promesas. Nada de eso funcionó. Solo cuando se detuvo, respiró y comenzó a invertir en su propia vida,
retomando el gimnasio, reorganizando sus negocios, viajando solo. Algo cambió. Ella no solo volvió a buscarlo, sino que le dijo: «Pareces otra persona». Y realmente lo era, porque en lugar de desesperarse intentando restaurar la vieja imagen de hombre ideal, construyó una nueva, más sólida, más centrada. El distanciamiento, que parecía el fin, se convirtió en el punto de reinicio. ¿No es ese el principio del renacimiento? Por eso, si alguien se alejó de ti, no te muevas. Observa, siente la ansiedad de correr y quédate quieto. Porque solo quien puede mantenerse firme en la tormenta sin buscar el puerto ajeno es digno de comandar su propio barco. Como dijo Lao Tse, maestro del Tao Te Ching, aquel que domina a los demás es fuerte, pero aquel que se domina a sí mismo es poderoso. El instinto de correr tras alguien siempre aparecerá, pero lo que haces con ese instinto define quién eres. Y los hombres de verdad, los que inspiran, los que son recordados, no viven a merced de los impulsos. Transforman el impulso en introspección y el dolor en poder silencioso. Entiendo que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, especialmente porque existe una trampa muy tentadora detrás del correr detrás. Y voy a explicarte cuál es. Muchos hombres creen que insistir con alguien que se alejó es en realidad un gesto noble, una prueba de amor. Pero la verdad es más cruda y también más invisible. Lo que comunicas, aunque no lo percibas, es una forma de desesperación. Y la desesperación no atrae, repele. Es como ponerse demasiado perfume. En vez de encantar, sofoca. Como decía Epicteto, uno de los pilares del estoicismo: si deseas ser amado, ámate a ti mismo primero. El hombre que corre detrás transmite un mensaje claro, incluso sin decir una palabra: mi valor depende de ti. Y esto hiere la base del respeto, porque en el fondo, el respeto es lo que mantiene viva cualquier forma de admiración. En la psicología evolutiva, esto es aún más evidente. De forma inconsciente, el ser humano asocia la carencia con la fragilidad emocional. Y no, estamos hablando de un momento de vulnerabilidad sincera. Eso puede ser hermoso e incluso necesario en una relación madura. Hablamos de una postura continua de sumisión, de depender de la atención del otro para sentirse completo. El neurocientífico Antonio Damasio demostró que nuestras decisiones emocionales son guiadas por un radar interno de valor y amenaza. Cuando alguien siente que estás intentando comprar afecto con presencia, favores o promesas, el sistema se dispara. Algo está mal aquí. Y aunque la persona no sepa explicar por qué, se aleja. Un ejemplo muy común es el de la reconquista. Después de una ruptura, el hombre comienza a enviar mensajes amables, manda flores, publica indirectas en redes sociales, se transforma en un personaje bueno y hace de todo para probar que merece una nueva oportunidad. Pero sin darse cuenta, pasa de la posición de hombre real a la de mascota emocional. Como dijo Robert Greene, autor de las 48 leyes del poder: cuando suplicas, revelas debilidad. Cuando te alejas con dignidad, revelas poder. La búsqueda obsesiva de aprobación no solo derriba el deseo, también disuelve el misterio, y con él, el respeto. Anota esto: la lástima es la mayor enemiga de la atracción. Si en algún momento la persona que te rechazó comienza a sentir lástima por ti, amigo mío, la atracción se va por el desagüe. Imagina un león. No necesita probar su fuerza. Su presencia lo dice todo. Ahora imagina a ese mismo león implorando cariño, llorando y pidiendo volver. ¿Lo respetarías de la misma manera? Es lo que sucede cuando un hombre corre tras quien ya le dio la espalda. Distorsiona su esencia para encajar en el deseo del otro. Y en ese proceso pierde el brillo, la presencia, el alma. Como decía Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El problema es que muchos hombres hacen del otro su porqué, y entonces cualquier alejamiento se convierte en desesperación.
Si quieres ser respetado, debes estar dispuesto a ser perdido. Esa es la lógica dura, pero liberadora de la verdadera autoestima. No necesitas correr tras nadie. Necesitas correr hacia ti mismo, hacia tu misión, hacia tu crecimiento. Lo que comunica valor no es la insistencia, sino la postura. Y como bien enseñaba el psiquiatra Carl Jung, aquello a lo que resistes, persiste. En lugar de resistirte al distanciamiento, úsalo como espejo. No para entender al otro, sino para entender quién has sido y en quién puedes convertirte. A partir de ese punto, el mundo entero comienza a mirarte diferente. Porque como en la naturaleza, es la energía que emanas, no la que suplicas, la que define lo que se acerca. Existe algo que muchos ignoran. Pregúntate lo siguiente: ¿qué revela este alejamiento sobre la otra persona? El alejamiento de alguien es como la caída lenta de una hoja en otoño, silenciosa, pero definitiva. No hay gritos, no hay aviso previo, y muchas veces no hay vuelta atrás. Y esa ausencia habla mucho más fuerte que las promesas dichas en el calor de la emoción. Como decía Séneca, la ausencia apaga las pequeñas pasiones y fortalece las grandes. Cuando alguien se aleja, está revelando el peso real que esa conexión tiene para ella en ese momento. Y por más que el ego grite intentando encontrar explicaciones, el alma ya entendió. Existe una asimetría. E insistir en ese punto es como intentar remar contra una corriente que ya decidió el rumbo. La psicología interpersonal llama a esto comunicación no verbal de desinterés. Un estudio de la Universidad de California demostró que el alejamiento sutil, como tardar en responder, evitar la proximidad, cancelar planes, activa en los observadores una respuesta de alerta emocional. El cerebro capta esto antes que la razón, como un radar afectivo. Pero muchos hombres, especialmente los que fueron criados para luchar por amor, ignoran ese radar. Insisten, invierten más, hacen más. Y en ese intento de reavivar una llama ya apagada, acaban quemándose a sí mismos. Como diría Gary Vaynerchuk, uno de los mayores emprendedores del mundo digital, no intentes vender algo a quien no quiere comprar. Solo pierde tiempo con quien ya muestra señales de valorarte. Esto vale para los negocios y más aún para las relaciones humanas. Imagina a un hombre perdido en el desierto viendo un espejismo. Corre, creyendo que allí hay agua, salvación, pero todo lo que encuentra es arena. Así actúan muchos cuando alguien comienza a alejarse. Confunden presencia con esperanza y esperanza con certeza. Recuerda, aquello que necesita ser forzado ya dejó de ser real. En la filosofía budista existe un concepto llamado upadana, que significa apego. Es visto como una de las raíces del sufrimiento. El apego a la idea de que el otro tiene que quedarse, tiene que reconocer, tiene que volver, crea una prisión emocional. Y todo prisionero, tarde o temprano, pierde el sentido de la dirección. Observa el ejemplo de muchos atletas de alto nivel que fueron descartados o ignorados por sus primeros entrenadores. Podrían haberse obstinado allí, suplicado, desesperado. Pero los grandes nombres, como Michael Jordan, que fue cortado del equipo en su juventud, no se perdieron intentando agradar a quien no veía su valor. Fueron donde el valor sería reconocido. La lección aquí es simple: el alejamiento no es el fin, es un espejo, y la forma en que reaccionas a él dice mucho más sobre ti que sobre el otro. Cuando insistes con alguien que no te elige, te excluyes a ti mismo, sales de ti y te moldeas al vacío del otro. Aceptar el alejamiento con dignidad no es debilidad, es madurez emocional. Es la capacidad de escuchar el no que no fue dicho, pero fue claramente sentido. Como dijo el poeta Khalil Gibran, si tu corazón está en llamas, no culpes al viento. La insistencia es, muchas veces, un modo disfrazado de negar la realidad. Pero cada vez que niegas la realidad, te abandonas a ti mismo. Y no hay dolor mayor que ese, el reposicionamiento silencioso, la actitud que cambia el juego. Vamos a hablar un poco sobre lo que llamo reposicionamiento silencioso, la actitud que cambia el juego. El verdadero poder de un hombre no se revela cuando intenta recuperar a alguien, sino cuando se reconstruye después de una pérdida.
La mayoría piensa que la respuesta al alejamiento de alguien está en el exterior, en enviar el mensaje correcto, decir la frase perfecta, mostrar valor. Pero eso es ilusión. La fuerza genuina nace en el movimiento inverso, en volver hacia dentro. Marco Aurelio decía, lo que está dentro de ti es suficiente. Cuando alguien se aleja, es como si la vida te ofreciera una encrucijada. O entras en el juego del intento y la humillación, o te recoges, respiras y vuelves a tu centro. La segunda opción es lo que llamo reposicionamiento silencioso. Es un cambio invisible, pero devastador, porque cambia tu energía, tu postura y principalmente tu autopercepción. En psicología, esto tiene nombre, autoeficacia. Según Albert Bandura, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, la autoeficacia es la creencia interna de que puedes manejar los desafíos de la vida de forma competente. Y esa creencia solo crece cuando dejas de reaccionar al mundo y comienzas a construir en el silencio. Cuando sales de escena para fortalecer tu cuerpo, realinear tu propósito y redescubrir tu misión, algo mágico sucede. El mundo comienza a responder diferente. Las personas lo perciben, no porque lo anunciaste, sino porque tu presencia se vuelve más densa, más sólida, como una montaña que no necesita moverse para ser notada. Simplemente es. Piensa en hombres que pasaron por traiciones, rechazos o caídas públicas y se levantaron en silencio, no con gritos, ni indirectas, ni pedidos de atención, sino con evolución. Mira a David Goggins, ex Navy SEAL, y hoy uno de los mayores símbolos de disciplina y superación del mundo. No fue motivado por el odio o la necesidad de probar algo a alguien. Simplemente decidió volverse inquebrantable. Y eso es lo que hace el reposicionamiento silencioso. En vez de intentar conquistar a alguien, te conviertes en alguien que no necesita conquistar. Te vuelves un polo gravitacional, no un mendigo afectivo. Este proceso es casi espiritual. Es como reconstruir un templo interno que fue sacudido. Comienzas a entrenar con más disciplina, a trabajar con más enfoque, a vestirte mejor, a estudiar más. Cada pequeña elección se convierte en un ladrillo en la construcción de un nuevo tú. Y lo más hermoso es que en ese camino no solo dejas de correr detrás, sino que comienzas a atraer. Solo que ahora atraes con autenticidad, sin máscaras, porque te has reconectado con tu propio eje. Como decía Friedrich Nietzsche, conviértete en quien eres. Y esto solo ocurre en el silencio, lejos de la necesidad de ser visto, lejos del ansia de probar. Por eso, cuando llegue el alejamiento, y siempre llega en algún momento de la vida, recuerda, no necesitas gritar, necesitas crecer, sin avisos, sin explicaciones, sin justificaciones. El reposicionamiento silencioso es el arte de moverse profundamente, sin alarde. Y eso asusta, porque la mayoría está acostumbrada a reacciones previsibles, carencia, drama, desesperación. Pero cuando reaccionas con dignidad y desapareces para evolucionar, cambias la narrativa. Ya no eres el que fue dejado, te conviertes en el que fue reencontrado por sí mismo, y ahí el juego cambia. Existe una paradoja silenciosa, pero poderosa, que actúa entre bastidores en las relaciones humanas. Cuanto menos necesitas ser visto, más visible te vuelves. Y esto no es magia, es energía. Cuando dejas de correr tras alguien, no estás haciendo un juego barato de escasez. Simplemente vuelves a nutrirte de tu propia presencia. Y es ahí donde todo cambia. Porque mientras insistías, emanabas carencia. Era como alguien que intenta donar un vaso vacío, esperando que el otro se conmueva. Pero cuando te detienes, algo dentro de ti comienza a llenarse, y el otro lo siente, no en palabras, sino en campo emocional. Porque la verdad es que la energía humana habla antes que la boca. La psicología explica esto por el fenómeno de la autoconfianza percibida. Según estudios de la Universidad de Columbia, las personas con alta autoconfianza son vistas como más atractivas, más competentes y más interesantes, incluso sin cambiar nada en su apariencia.
Y lo curioso, esta percepción crece justamente cuando no demuestras necesidad, cuando estás bien con o sin la persona. Esto afecta el inconsciente del otro, porque el cerebro humano se siente naturalmente atraído por lo que es escaso. Y alguien que no suplica, que no exige, que no mendiga afecto, se vuelve valioso a los ojos de quien esperaba un control fácil. Es el mismo principio que atletas de élite como Kobe Bryant llevaban, enfoque absoluto en la propia evolución. Kobe no entrenaba para probar algo a alguien, entrenaba porque sabía quién era, y por eso era imposible ignorarlo. Es lo que te sucede cuando dejas de correr detrás. Sales de la frecuencia del nótame y entras en la vibración del yo ya soy. Y esto, para quien se alejó esperando tu rendición, es desconcertante. Como decía Epicteto, ninguna cosa es valiosa si no es fruto de tu propia elección. Cuando te vuelves íntegro por elección propia, hasta quien te rechazó comienza a cuestionar lo que perdió. Pero atención, esto no significa que el otro siempre volverá, ni que debes esperarlo. El verdadero valor de esta paradoja está en el efecto colateral, porque al dejar de correr, dejas de perderte, y aunque nadie más vuelva, tú has vuelto a ti mismo. La mirada del otro puede llegar, pero ahora ya no la necesitas. Eso es poder, eso es libertad. Y la ironía más hermosa de todas es en ese momento cuando te vuelves finalmente deseable. No por carencia, sino por plenitud. La verdadera reconquista es de ti mismo. No todas las historias tienen un final feliz, al menos no ese final romántico donde la persona vuelve corriendo, pide disculpas llorando y todo encaja como en una película. La vida real es más cruda, pero también más honesta. A veces la persona se aleja y nunca más vuelve, y eso no es un fracaso, es simplemente la vida diciendo, este capítulo terminó, ahora es hora de escribir uno nuevo. El problema es que muchos hombres quedan atrapados en una especie de duelo romántico no resuelto, donde todo se detiene, los proyectos se detienen, el cuerpo se debilita, la llama se apaga, y todo porque pusieron el valor de su propia existencia en manos de quien ya se fue. Pero la verdadera victoria, la que transforma, no la que ilusiona, está en reconquistarte a ti mismo. Es mirarte al espejo y darte cuenta de que, aunque herido, sigues de pie. Todavía tienes fuerza. Todavía puedes elegir qué hacer con ese dolor. La ausencia del otro, entonces, se convierte en una oportunidad única, la de dejar de vivir en función de quien se va y comenzar a vivir en función de quien se queda. Y quien se queda contigo, al final de todo es solo uno, tú mismo. ¿Sabes ese amigo que después del fin de una relación decidió volver al gimnasio y meses después parecía otra persona? ¿O ese tipo que transformó la ruptura en una motivación para abrir el negocio que siempre postergaba? Esto no es un cliché, es renacimiento. La ruptura fue solo el empujón. El verdadero milagro fue interno. Porque cuando dejas de doblegarte, para mantener a alguien que quiere irse, te levantas diferente, más erguido, más íntegro, más selectivo. Dejas de implorar compañía y comienzas a atraer presencia real, de esas que no exigen esfuerzo para permanecer. En el fondo, la libertad emocional es esto: construir una vida tan alineada con quien realmente eres, que solo permanece a tu lado quien vibra en la misma frecuencia, quien no necesita ser convencido, quien quiere quedarse, y si no vuelve, que no vuelva. Porque lo que encontraste en el camino de regreso a ti mismo, nadie más puede quitártelo, ni siquiera quien te dejó. Si este video te hizo pensar diferente, si en algún momento te sentiste comprendido o incluso reconectado contigo mismo, entonces vale la pena dejar un like aquí. No es solo por interacción, es porque esto me muestra que este tipo de conversación necesita seguir existiendo. Y si quieres caminar junto a otras personas que ya decidieron evolucionar en todas las áreas de la vida, suscríbete al canal. Aquí no enseñamos fórmulas mágicas, sino que compartimos ideas que te ayudan a convertirte en un hombre más completo, más fuerte y más consciente, por dentro y por fuera. Nos vemos pronto.